Bienvenidos a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, lugar de encuentro entre la ciencia, el conocimiento, la empresa y la sociedad. Ustedes saben que la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados es una fundación de carácter privado y sin ánimo de lucro, fundada en 1978 por un grupo de empresarios valencianos con idea, colaboración y soporte de don Santiago Grisolía. Tienen entre sus funciones la difusión y divulgación de la ciencia y el conocimiento, la colaboración del tejido científico con la empresa y la sociedad. De la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados nació la Fundación Premio Rey Jaime I, que es la que le ha dado una dimensión diferente. Estamos en un foro de excelencia que nos une para reflexionar en este caso sobre la seguridad vacunal y los 10 años de la vacuna del virus humano del papiloma. Gracias a todos ustedes, ponentes, colaboradores y asistentes. Doy la palabra con satisfacción a don Santiago Grisolía, que inaugurará la jornada. Buenas tardes. Para un médico de finales del siglo XIX que se interesaba por la inmunología, el ser llamado a atender a poblaciones de Valencia y Castellón que corrían el riesgo de morir de cólera y probar su vacuna, debió de ser una enorme gratificación a muchos años de esfuerzo y estudio. Jaime Ferrán era un médico corbencense, nacido en Corbera, que recibió la Real Academia Nacional de Medicina, constituida por poco más de una década antes, como premio a sus estudios de bacteriología, siguiendo los descubrimientos de Pasteur, una beca para ir a Marsella a estudiar el cólera. Ferrán obtuvo la primera vacuna para esta enfermedad letal. Según estimaciones de la época, la epidemia de cólera del 85 acabó con la vida de 120.000 personas, dejando algunas regiones de la provincia de Albacete con tan solo el 25% de su población inicial. Aquella vacunación fue un éxito en comunidades como Alcira, donde frenó la expansión de la epidemia. Naturalmente, como siempre en la historia de las vacunas, surgieron detractores, entre ellos muchos médicos y figuras científicas relevantes como el Premio Nobel de Medicina, don Santiago Ramón y Cajal. Curioso, ¿verdad? El gran maestro era desde hacía un año catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia, y Cajal se opuso a la vacunación. Supongo que la aplastante evidencia no era suficiente para aceptar la vacuna sin recelos, al menos no entre las clases acomodadas que apenas veían sus riesgos. Las consecuencias de la interrupción de la vacunación son siempre graves. Los bombardeos terroristas en Afganistán obligaron a los organismos no gubernamentales como Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras a abandonar el país cuando casi habían erradicado la poliomielitis en esa zona donde es una enfermedad endémica. La epidemia causada durante esos años sin vacunación ha obligado en el mes de enero a duplicar los esfuerzos de la OMS por recomendar en esta zona. Hoy, 10 años después de la introducción de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero, y a pesar de que los pocos estudios rigurosos que se han realizado en Europa muestran sin lugar a dudas la seguridad de la vacuna y una capacidad de cobertura superior a la esperada por los creadores de la inmunización frente al virus del papiloma, existen muchos detractores de la misma. Como todavía hay en todo el mundo grupos que se oponen a vacunas tan bien establecidas como las del sarampión, la difteria o la tosferina.
Uno de los argumentos más costumbres de estos grupos es que las farmacéuticas quieren ganar dinero. Todas las empresas buscan beneficios. Cada año mira una lista Forbes y otras similares de las grandes fortunas del mundo. Entre ellas figuran propietarios de empresas de nuevas tecnologías, creadores de redes sociales, vendedores de ropa barata, pero nunca hay propietarios de empresas farmacéuticas a la cabeza. Sin embargo, nadie ataca a Zuckerberg, cofundador de Facebook, por decir el acoso que sufren algunos usuarios en su red social, aunque todos responsabilizan a los fabricantes de vacunas de las escasas reacciones adversas que ocurren, muchas dificilmente previsibles. Pero creo en la vida, por eso desde hace muchos años promociono la vacunación como una de las más efectivas medidas profilácticas del planeta. Conozco desde hace años a personas como Zurhausen, premio Nobel, y la doctora Villiers, quienes identificaron el virus del papiloma y demostraron su relación con diversos tipos de cáncer, a Xavier Borges, creador de la actual vacuna contra este virus. Organicé ya en el 2011, en los cursos de verano de la Granda, en Asturias, unas jornadas sobre vacunas en las que participaron junto a Zurhausen, de Villiers y el premio Rey Jaime I de Medicina Clínica Mercedes Ruiz Moreno, gran parte de los introductores de algunas de estas vacunas en España y los responsables de las campañas de vacunación en diversas comunidades autónomas. Y hoy celebramos con el apoyo de nuestro patronato la asistencia y seguridad de las vacunas. Somos tan soñadores que incluso hemos descartado la aportación económica que nos ofrecían las campañas del sector, no por soberbia, sino para concienciar a la población de que esto no es un anuncio, es una apuesta decidida por la salud. Ya ven unos nuevos locos, como el alicantino doctor Bamis, con su cuestionada expedición filantrópica, consiguió en una época sin neveras ni sistemas para preservar las vacunas, llevar a América la de la viruela, dado que se llevan muchos niños. La única enfermedad médica erradicada hasta el momento, recuerden. Quizás sea hora de que los hombres dejemos de renunciar a la esperanza y luchemos por la vida en las mejores condiciones posibles. Queda inaugurada la sesión. Queda inaugurada la sesión. Es un privilegio participar en esta mesa redonda que está organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y tengo que dar las gracias a todos los que lo han hecho posible y en particular, por supuesto, pues al profesor don Santiago Grisolía, al que me une un enorme cariño, admiración y amistad. La doctora Elena Vendala, pues, huelga decir que es una gran amiga y por eso también el sesgo de esa presentación que ha hecho, porque no tengo ninguna queja, sino todo lo contrario. De nada, sino el placer de colaborar con la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y ya para mí en la universidad desarrollar mi labor y en salud pública colaborando con la Organización Mundial de la Salud y ayudando a todo esto que se llama la ciencia y el arte, de proteger la salud, prevenir las enfermedades y promover la salud a través de las acciones organizadas de la sociedad, ya es una suerte, ¿verdad? Un privilegio, trabajar en salud pública. Y tratar cuestiones sobre seguridad de las vacunas en general y en particular frente al virus, a la vacuna frente al virus del papiloma humano tras 10 años de experiencia, han sido 10 años realmente recopilando datos. Yo no sé si esto se acopla. En principio, ahora quizás sea mejor, ¿no? No, otra vez, peor. Bueno, perdón, no sé. Como digo, esto hacerlo en Valencia constituye además, yo creo, un gran acierto, porque aquí ha habido unas complejas debates, incluso informaciones falsas, ha habido todo tipo de especulaciones, atención mediática, temores, que han podido llevar a desconfianza, incluso en determinados momentos, en los programas de vacunación, con consecuencias que son negativas para la salud de la gente. Entonces yo creo que era importante, de hecho el profesor Grisolía antes hablaba de que en el 2011 se hizo en la Granda
una actividad, pero es que en el 2009, justo cuando estaba también el tema candente aquí, en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, y con el doctor Xavier Bosch, con el doctor Alfonso Delgado y con el doctor Dickmann, tuvimos otra sesión justamente para analizar aquellos casos que habían surgido y que habían creado cierta preocupación. Hay que recordar que, como ha dicho antes el profesor Guisolía, junto con la disponibilidad de agua potable, realmente la vacuna representa el instrumento que más ha contribuido y contribuye a la prevención de enfermedades en general. La vacunación consiste en la administración de un producto, que es la vacuna, para inducir una defensa natural, que es la respuesta inmunitaria, y así se pueden prevenir muchísimas enfermedades de naturaleza infecciosa. En este caso concreto, el virus del papiloma humano y todas sus consecuencias, incluyendo el cáncer uterino, de cuello uterino. Siempre hay que preguntarse, en cualquier caso, dejando el tema un poco en plan provocador, porque tenemos grandes ponentes que van a abordar las respuestas a las preguntas pendientes, si existe un riesgo asociado a tan preciado instrumento de prevención. Hemos dicho que el instrumento es muy bueno, el instrumento de prevención, pero ¿existe algún riesgo asociado? Pues para cualquiera que pertenezca al mundo sanitario y que pretenda evaluar la conveniencia y seguridad de un producto terapéutico, sabe algo que es un principio. El riesgo cero absoluto no existe, en general. Esto es como la vida misma. De hecho, el factor con mayor probabilidad de dar riesgo de morir, ¿saben ustedes cuál es, no? El estar vivo. El estar vivo. Simplemente el estar vivo es lo que te da la posibilidad, evidentemente, de pasar al otro estado. Entonces, el riesgo cero es una utopía, pero a su vez hay que reconocer que los medicamentos en general son sometidos a unos controles de seguridad muy rigurosos. Y las vacunas doblemente rigurosas, por razones evidentes. Porque a diferencia de la mayoría de los medicamentos, las vacunas se administran a población sana y además en gran parte es población infantil, y porque van destinadas a aplicación a grupos de población muy numerosos. No cabría pensar, por lo tanto, que se hace de una manera poco rigurosa, porque todos los estamentos implicados en la cadena de aplicación de las vacunas, las agencias reguladoras, las consellerías de sanidad, quien que implementa los programas de vacunación, las propias compañías farmacéuticas que desarrollan y comercializan la vacuna, nadie puede soslayar cualquier aspecto relacionado con la seguridad de las mismas y en contra del propio objetivo que pretendemos. Entonces, es algo que evidentemente es excepcional, puede ocurrir, pero en principio, si se siguen todos los pasos rigurosamente como se siguen, es difícil que eso pueda llegar a producirse, muy improbable. Pero a pesar de ello, pueden producirse, y de hecho se producen situaciones de alarma con daños colaterales. Y en ese sentido, como digo, en el año 2009 aquí tuvimos un caso de dos niñas con la sospecha de una reacción adversa frente a la vacuna, frente al virus del papiloma humano, en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. De poco pareció servir inicialmente la rápida actuación del Sistema Español de Farmacovigilancia, de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, del Centro Autonómico de Vigilancia Epidemiológica, que detectó rápidamente las sospechas de reacciones adversas, que evaluaron clínicamente, epidemiológicamente la situación y se descartó relación causal entre lo acontecido a estas niñas y la vacunación, estableciéndose como diagnóstico del proceso el trastorno neurológico del síndrome de conversión. No se contuvo del todo, pero aquello, vamos, por lo menos se atajó y se demostró con una explicación metodológicamente rigurosa. Pero luego han surgido otros casos, también en la propia Comunidad Valenciana, por eso los menciono, como otra chica que vive en Alicante, llamada Erika. Decía que la propia Consellería de Sanidad de Valencia, mediante una carta de marzo de 2013, fue la que recomendó a los padres que pusieran la vacuna a la chica, y ahora dice estar en silla de ruedas. Un amplio grupo que la apoya afirma que este no es un caso aislado, sino que están produciéndose con más problemas. Relacionado con lo anterior, hay una serie de profesionales, pocos, pero que merecen al menos nuestro respeto, que están ahí, y por qué lo dicen también, entre los que se encuentran un catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante o un médico del equipo de atención primaria de CESCA, que junto con el apoyo de la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma han impulsado una campaña para retirar la vacuna porque dicen que es inútil y peligrosa. No se argumenta tampoco en mucho detalle, pero yo creo que esto es una ocasión excelente para empezar a
a seguir, vamos, porque evidentemente contrarrestando argumentos o sabiendo lo que hay. Yo creo que estos son debates que son importantes. No hay que olvidar que frente a estos pequeños grupos que están en contra, hay otras 9 sociedades científicas españolas, entre las cuales están la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Pediatría o la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, que en principio considera la vacuna totalmente segura y recomendable en los países en los que la prevención del cáncer de cuello de útero sea una prioridad de salud pública. Como digo, no voy a entrar en muchos detalles porque lo importante es escuchar a los magníficos ponentes que hoy nos acompañan. En una entrevista realizada hace poquito, hace un año, a uno de los especialistas críticos afirmaba que en principio no estaba seguro de la eficacia y tampoco de la seguridad. Afirmaba también una serie de síndromes descritos como el ASIA, el Autoimmune Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvant, y que en principio estaba consiguiendo firmas pidiendo que se paralizaran las campañas masivas de vacunación de niñas, frente a lo cual hay muchísimas más niñas que por supuesto están siguiendo y muchas más familias que están siguiendo la vacunación. Pero mi pregunta ante estas evidencias es ¿por qué se lanzan esas dudas? ¿Cómo funciona el sistema de detección y resolución de sospecha de efecto adverso a la vacuna? ¿Se da información veraz a la población? ¿Falta diligencia a veces en informar o hay precipitación? ¿Qué piensan nuestros ponentes y luego durante el debate? ¿Hasta qué punto hay que promover que los propios pacientes o sus familiares lleguen a erigirse en los protagonistas de la información científica? ¿Conocen los medios de comunicación su responsabilidad en las informaciones que transmiten? Estas son muchas las preguntas que pueden surgir y más aún las respuestas que se deberían dar para intentar entender todo lo acontecido sobre estas cuestiones. Pero yo creo que es un momento, tras 10 años ya, realmente mucho más consolidado para responder a estas preguntas y otras preguntas. Y para eso se ha articulado esta mesa sobre seguridad vacunal y 10 años de la vacuna del virus del papiloma humano. Intervienen especialistas de enorme prestigio. El primero será el doctor Xavier Bosch, que voy a describir en cuanto tomen la palabra un poquito evidente su perfil biográfico. Son, yo creo que enormemente conocidos en el mundo de la salud pública, pero aprovecharé mientras que van poniendo la diapositiva o lo que sea para hacerlo. Hablará de los resultados tras 10 años de vacunación del VPH. Le seguirá, vamos a introducir un pequeño cambio en el programa por razones prácticas. Le seguirá el doctor Antoni Trilla, jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, que hablará de la reticencia a la vacunación y los grupos antivacunas. Y finalmente, el doctor Federico Martinón Torres nos hablará de la causalidad versus casualidad, o por qué las apariencias a veces engañan. Entonces, si les parece, vamos a dar paso a que el doctor Xavier Bosch nos ilustre, y empezaré diciendo que es consultor senior del programa de investigación en epidemiología del cáncer del Instituto Català de Oncología. También dirige las relaciones internacionales del instituto y es el director ejecutivo del denominado Centro de Información ICO y ARC sobre VPH y cáncer cervical. Es editor de la revista Papilloma Virus Research y editor del boletín internacional HPV Today. Previamente trabajó como epidemiólogo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, de entre el 82 y el 93, donde tuve la oportunidad de conocerle. Fue un privilegio ir a su casa y conocer a su familia. En el tema que nos ocupa, el doctor Bosch ha trabajado muchísimo en el equipo que estuvo en el origen del programa de estudios epidemiológicos de la IARC, que demostró la causalidad en el virus del papiloma humano y la relación invasiva del cáncer de cuello uterino. Y algunos de estos estudios han desempeñado un papel catalítico para el inicio de los primeros ensayos de vacunas para el VPH y para la evaluación de las pruebas como herramienta del VPH como herramienta de detección, que sé también que ha liderado de una manera muy efectiva. Su interés actual radica en la difusión de información científica de relevancia clínica en estudios que integran la vacunación y la detección del VPH en entornos con recursos limitados, y para eso tiene la palabra y es un privilegio. Xavier. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, profesor Crisolía. Es un placer regresar a Valencia, donde de vez en cuando tenemos actividades de este tipo. Y hoy realmente es una satisfacción hablar ya de una década de vacunación y el impacto que ha tenido esta década de vacunación. Esta es mi declaración de conflictos de intereses, siguiendo un poco el ejemplo que él nos mencionaba
de la transparencia en las relaciones entre la industria y la academia. Y para empezar, y un poco retomando la idea de que no hay un cero absoluto ni un 100% absoluto, cuando estamos introduciendo un producto nuevo, en este caso una vacuna, siempre tenemos que poner unos beneficios esperados y un precio a pagar en estos beneficios. En la balanza de lo que hemos conseguido en estos años, tenemos ya una enorme cantidad de evidencia científica. Hay más de 100.000 individuos que han participado en estudios controlados, más de 240 millones de dosis se han distribuido en el mundo. Estimamos que hay 60 millones de niñas que han sido vacunadas en los programas públicos. Hay 8 revisiones internacionales en la Organización Mundial de la Salud y sus organismos consultores que han evaluado la seguridad de la vacuna, y hay 62 países que ya la tienen introducida de forma rutinaria en el sistema público de vacunación. Por lo tanto, la potencia de la evidencia científica en este particular aspecto es extraordinaria. Entonces encontramos en el otro lado, encontramos todavía individuos, como en este caso, que lanzaron la sospecha de que la vacuna triple vírica era una de las causas de autismo en los niños. Este fenómeno que ocurrió hace casi 20 años, que ocasionó la expulsión del personaje de la Escuela de Medicina británica, los experimentos iniciales se demostraron que fueron falsos. A pesar de todo ello, se armó todo un tinglado entre las familias angustiadas, los niños enfermos, sin saber por qué están enfermos, porque no sabemos cuál es la causa del autismo, los abogados que intentan recuperar grandes cantidades de compensaciones, los periodistas que utilizan ese tipo de información para crear. En esa atmósfera es la que nos estamos moviendo y se crea un ambiente de sospecha que en algunos casos llega a situaciones como esta. Esta es la cobertura de la vacunación en Japón, que andaba en torno al 70% de la población diana para las 3 dosis de la vacunación. En este momento están prácticamente a cero. Están prácticamente a cero porque hubo una sospecha de que la vacuna creaba un síndrome de dolor crónico permanente en el brazo de la niña vacunada, que jamás se ha podido comprobar que ocurriese en el resto de los 240 millones de dosis que se han administrado. Pero en ese momento el gobierno dio un paso para atrás, creó la duda y en una sociedad extraordinariamente estructurada como la japonesa, si la pirámide, si la cúpula dice que no promociona la vacunación de forma activa, la población da un paso atrás y se pierde el programa de vacunación. Pero la cosa es más complicada, porque Wakefield en este caso creó una película que sigue insistiendo en que sus experimentos eran adecuados y convenció a Robert De Niro, que tiene un hijo autista, y le convenció para que proyectara su film en el Festival de Sundance, que es un festival en los Estados Unidos de películas alternativas. Finalmente los pediatras consiguieron frenarlo, pero el ruido que armaron los mediáticos y los médicos en este caso llegó a las áreas de influencia de Donald Trump, y Donald Trump encargó a otro escéptico de la vacunación de la familia Kennedy, otro de los celebrities, para que iniciase un proceso de revisión de todo el programa de vacunación en los Estados Unidos. Fíjense ustedes de qué forma y cómo, en ausencia y contra la evidencia científica, podemos estar armando un programa que puede ser tan destructivo para muchos países como las bombas que cayeron anteayer u otro tipo de situaciones. Entonces, a mí me toca, digamos, la parte elegante, que es describir qué es lo que hemos conseguido. Y a ellos les toca la parte complicada, que es explicar por qué esto ocurre y cómo se resuelve la señal del ruido de fondo, ¿no? Para darles una idea de qué es lo que queremos prevenir. Imagínense ustedes que tenemos todas las mujeres del mundo entre 10 y 75 años, y esas mujeres las proyectamos a su esperanza de vida. Van a vivir 70 años en promedio. Y calculamos cuántos casos de cáncer de cuello van a surgir de este grupo de mujeres. Y entendemos que de los 2.700 millones de mujeres entre 10 y 75 años,
este grupo va a generar 37 millones de casos de cáncer de cuello uterino. Este es el trabajo que tenemos por delante en prevención. Intentamos resolver 37 millones de casos. Y estos casos van a ocurrir en estos grupos de edad. Para entender un poco la diapositiva, imagínense las niñas que ahora tienen 10 años en el 2016. Estas niñas van a generar por arriba de 1 millón de casos de cáncer de cuello. Y de este millón, 250.000 van a ocurrir antes de los 45 años, este grupo rojo entre 45 y 64, y unos pocos casos van a ocurrir en mujeres más allá de los 65 años. La tarea que tenemos por delante tiene estas dimensiones. ¿Y qué es lo que tenemos para resolverlo? Tenemos 2 vacunas con las cuales hemos estado trabajando estos 10 años, y tenemos otra vacuna que se llama de amplio espectro, que llegará a nuestras farmacias o a nuestros centros de sanidad durante este año 2017. Y lo que les voy a comentar en ese momento es lo que hemos conseguido con estas vacunas, que protegen frente a los tipos virales. Esos números son los tipos virales que tienen una matrícula que va numérica. Protegen frente al cáncer de cuello uterino, esos 2 de aquí, o frente a verrugas genitales, el 6 y el 11. ¿Y cuánto protegen estas vacunas? Pues bueno, en las fases preparatorias, lo que le llamamos estudios en fase 3, son estudios muy controlados en los cuales los investigadores están ajustando de forma que todas las personas reciben las vacunas exactamente el día que les toca, se hacen los análisis en exactamente los meses que les toca el control, para ver qué es lo que está pasando comparando mujeres vacunadas con mujeres no vacunadas. Y la respuesta es esta. La respuesta es que para los tipos que están incluidos en la vacuna, la vacunación es extraordinariamente buena. Hemos puesto un 95% más porque no podemos poner un 100%. Pero en la práctica de las personas vacunadas todavía no ha habido ningún caso de fallo vacunal, que se puede llamar, que es el desarrollo de una infección o de una neoplasia en una persona vacunada. O sea, una vacuna que en fase 3 nos dice que son excelentes. Inicialmente vacunábamos a las niñas y luego entendimos que había que empezar a considerar los varones también. Y había que considerar los varones también porque la transmisión es de naturaleza sexual, y las mujeres infectan a los varones y los varones infectan a las mujeres, y el patrón de comportamiento sexual de una sociedad es el que determina la cantidad de virus que está circulando y por lo tanto el riesgo de cada relación sexual que se produce en esta comunidad. Pero además descubrimos también de que había algunos otros tumores en varones, por ejemplo el cáncer anal, el cáncer de pene o el cáncer de orofaringe, causados por el mismo tipo, papiloma 16, y que efectivamente no estaban protegidos si solamente vacunábamos a las mujeres. Y por lo tanto hay un grupo de países que ya ha empezado a incluir la vacunación como un beneficio universal, vacunando en general mujeres y hombres, ¿no? Los mismos estudios que les mostraba para las mujeres en los hombres nos dicen que la vacuna es igualmente extraordinariamente buena en los varones para proteger, en este caso, de las infecciones externas. La mayor parte de ellas eran las verrugas genitales, que tienen este aspecto, pero también de las lesiones preneoplásicas y de las lesiones neoplásicas del canal anal. Estos son estudios realizados en población homosexual masculina, en los cuales las infecciones por VPH son muy frecuentes y el cáncer anal es también muy frecuente. Por lo tanto, una de las lecciones que aprendemos en estos 10 años es que debemos movernos de unos programas estrictamente dirigidos a las mujeres a programas dirigidos a mujeres y a varones. ¿Y por qué es tan importante esto? Miren, esta es una gráfica de una escuela en los Estados Unidos que durante un año preguntaron a los estudiantes, a las mujeres y a los varones, cuáles eran las relaciones afectivas o amorosas que habían tenido durante el año. Y estas son 63 parejas, dijeron que habían sido estrictamente monógamas, otras tenían un poquito más de exploraciones, pero había este fenómeno de aquí. Había un grupo que constituía el grueso de la escuela,
que tenían múltiples relaciones con múltiples partners. Imagínense que ustedes ponen un papiloma el día 1 de enero en un extremo, ¿cuánto va a tardar en infectar al grupo? Pues inevitablemente la mayor parte de las niñas y de los niños que están en esa escuela tendrán una infección durante el año, ¿no? Si nosotros hacemos screening, protegemos a las personas que se hacen el screening, es el diagnóstico precoz, es el Papa Nicolau. Pero si vacunamos, imagínense que uno de estos, cualquiera, un hombre o una mujer, no importa, deja de transmitir. Si vacunamos aquí, protegemos en parte a todos los que vienen detrás o a todos los que vienen después. Ese es el secreto de la vacunación de grupo, por lo cual, si conseguimos interrumpir la transmisión en múltiples focos, lo que estamos haciendo es un efecto protector incluso de los que no se han vacunado. Y en este particular ejemplo ha sido extraordinario. Y como es la primera vacuna frente a una enfermedad de transmisión sexual, ha sido en gran parte una sorpresa llegar a entender cosas de este tipo. Realmente describir cómo se portan los adolescentes en sus relaciones sexuales y, por lo tanto, cuál es el impacto de interrumpir la circulación viral en el máximo número posible de puntos. Con esta perspectiva, en el año 2014-2015, a finales del 2014, estimamos la cobertura a nivel mundial de la vacunación. Había 64 países que ya estaban incorporando a la vacuna dentro de su programa rutinario de los servicios públicos. Y lo que descubrimos también es que cuando se distribuye el mundo en países muy ricos, países muy pobres y países intermediarios, donde habíamos estado vacunando es la mancha roja, era en los países, realmente en los países ricos. La mancha roja representa a las niñas a las cuales queríamos vacunar y la mancha amarilla representa las que efectivamente habíamos vacunado de las que queríamos vacunar. Y veis que en los países donde el cáncer de cuello está relativamente controlado por el screening, habíamos hecho un esfuerzo de vacunación muy grande, pero en los países donde realmente el cáncer de cuello es muy importante, 30-40% de toda la cantidad de cáncer ocurre en estos países, veis que las manchas amarillas y rojas prácticamente no existen. Por lo tanto, en este, como en cualquier otra de las cosas buenas que pasan en el mundo, se empieza protegiendo a los más ricos y progresivamente se extiende al resto de poblaciones. ¿Y qué es lo que hemos conseguido con ello? Pues bien, si estas 118 millones de niñas que se les ha ofrecido la vacunación, las proyectamos de nuevo a 80 años, y nos vamos al año 2080, este grupo de 118 millones de niñas hubiese generado cerca de 1 millón de casos de cáncer de cuello, de los cuales casi la mitad ya no van a ocurrir. Este grupo de aquí ya lo hemos prevenido, cerca de 400.000 casos, porque estas niñas han recibido 3 dosis de la vacunación. Hay una pequeña protección porque han recibido por lo menos una dosis, o sea, vacunaciones incompletas, y nos quedamos con los casos de las niñas no vacunadas o de las niñas que se vacunaron, pero que finalmente tuvieron un tumor asociado a otros tipos no incluidos en la vacuna. De hecho, cuando estemos utilizando con la misma frecuencia la vacuna de amplio espectro, de este grupo de aquí, un 67%, casi 3/4 partes, ya no van a ocurrir, porque esta segunda generación de vacunas protege también frente a más de los tipos virales que causan el cáncer. Y aquí tenemos, digamos, la gran paradoja de la vacunación. Cuando uno previene una enfermedad, la enfermedad resulta invisible. Y si resulta invisible, la conciencia social de que existe esta enfermedad desaparece. Y por lo tanto, la necesidad de vacunar frente a una enfermedad que no se ve por ningún lado resulta más difícil de explicar. Pero realmente el éxito de la viruela, el éxito de la polio,
es que nuestros niños ya no saben lo que es y no han visto en su escuela ningún niño caminando con aquellos hierros terribles que tenían nuestros compañeros. Desde el punto de vista del impacto poblacional, tenemos diferentes maneras de medirlo. La primera es claramente cuánta infección viral ocurre en la población, y veis que del año 2008, que se empezó a vacunar, al año 2013, estos son datos de Suecia, la prevalencia del tipo viral más frecuente cayó de una manera dramática. En cuanto a las verrugas genitales, que es una entidad que lleva a las personas al médico, después de la campaña de vacunación en Australia, veis que la frecuencia entre las mujeres cayó dramáticamente, pero también cayó dramáticamente la frecuencia entre los varones de la misma edad que no estaban vacunados. Y esa fue la primera observación que llevó a decir que el efecto de protección de grupo en esta particular vacuna era extraordinariamente potente. Y de hecho, los metaanálisis que vinieron después nos dicen que vacunando a las niñas de 15 a 26 años, en este periodo de aquí, en un seguimiento de 4 años, estamos protegiendo enormemente a los varones hasta 40 años de edad. Porque las relaciones sexuales entre varones adultos y mujeres jóvenes es un fenómeno muy frecuente. Por lo tanto, vacunando solamente mujeres jóvenes, estamos teniendo un impacto muy grande en los varones si vacunamos a más de la mitad de la población. Si vacunamos menos de la mitad de la población, el impacto en los varones no existe. Y finalmente el carcinoma, lo que llamamos el precáncer, lo que está más cerca del cáncer y que nos obliga ya a intervenir. En esa misma población, después de la campaña de vacunación, ya tenemos 3 cohortes hasta los 29 años de edad que muestran que la cantidad de precáncer está empezando a caer de una forma importante. En la última reunión que tuvimos en Cape Town, en Sudáfrica, hace un par de semanas, nos comunicaron que esta condición, que es la papilomatosis respiratoria del recién nacido, que ocurre cuando una madre está infectada por el 6 y el 11 y tiene un parto vaginal, infecta al recién nacido, y el recién nacido tiene este tipo de verrugas en la tráquea y en la laringe que eventualmente se expanden al pulmón y acaban causando la muerte del niño. Pues bien, en la población australiana, la incidencia de esta enfermedad se redujo de 0,32 a 0,04, una reducción de 8 veces en mujeres que no habían sido vacunadas. Es decir, que el hecho de que habían vacunado enormemente a las mujeres más jóvenes protegía también a las mujeres no vacunadas y protegía a los recién nacidos de estas mujeres no vacunadas frente a esta patología tan extraordinaria. Los resultados que esperamos a partir de ahora es que vamos a seguir observando la disminución de la infección. En un par o 3 de años veremos la reducción del cáncer invasor de cuello uterino, la papilomatosis respiratoria en las usuarias de las vacunas, que prácticamente debería desaparecer, y los otros cánceres asociados a esta patología. ¿Hay elementos para ser optimistas? Pues sí que los hay. Los países más pobres que están asociados en esta, es una charity, una empresa, digamos, benevolente, una alianza internacional para la vacunación de los países más pobres, ya ha incluido a esa vacuna dentro de su calendario. En los países ricos esto está claramente introducido. Estamos empezando a vacunar a los varones también. Están llegando las vacunas de segunda generación y la seguridad continúa asegurada por las grandes revisiones internacionales. Y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Y ahora lo que vamos es a presentar también a otro ilustre colega, es un privilegio tenerlo aquí, que es el doctor Antoni Trilla. En principio, su presentación va a ser sobre la reticencia a la vacunación y los grupos antivacuna. Y decir que el doctor Antoni Trilla es médico epidemiólogo, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, profesor de Salud Pública de la Universidad de Barcelona y vicedecano académico de la Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud de la Universidad de Barcelona y Research Professor de IS Global, y una persona muy respetada entre todos los compañeros también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un privilegio estar aquí con todos ustedes, escuchar las palabras del profesor Grisolía, que, si me permiten, desde un punto de vista de una persona que trabaja en esto, es toda una lección, porque ha puesto muy en claro determinadas etapas que enlazan muy bien con el conjunto de lo que creo que podemos discutir aquí. Antes de empezar, me gustaría disculparme porque el causante del cambio del orden y de que yo me tenga que marchar más temprano no es otro que la desgraciada situación de la comunicación entre Barcelona y Valencia, que me obliga a coger un talgo a las 8:30 porque tengo que dormir en Barcelona, pero mañana tenemos un acto a primera hora de la mañana en la universidad, y son 3 horas y media de viaje, lo cual es bastante triste, con lo cual lo lamento, pero creo que hemos de seguir apoyando claramente el corredor mediterráneo, porque esto, si me permiten, es bastante vergonzoso a estas alturas de la película, ¿no? Como ha dicho Xavier Bosch, a nosotros él dice que nos toca la parte más difícil. Bueno, es más difícil en el sentido de que no tiene, quizá, al menos en la parte que me toca a mí, una base científica tan clara, y sin embargo nos movemos en un terreno de la sociedad que evoluciona, la sociedad actual, muy rápida, internet, redes sociales, noticias que vienen de muchas partes, falta de contraste de muchas de estas noticias, y esto genera algunas situaciones realmente complicadas, que no son nuevas. De hecho, los movimientos de duda o de contrarios a la vacunación existen desde que existen las vacunas, por lo tanto, lo único que han hecho es yéndose adaptando a las realidades, ¿no? Para los aficionados a la televisión, no sé si habrán reconocido, esta era una serie que se llama Fringe, que hablaba de universos paralelos, ¿no? O sea, eran como 2 universos paralelos, pues nosotros probablemente tenemos algo de universo paralelo también aquí, ¿no? También declaración de conflictos de intereses, a mí me paga mi hospital y la Universidad de Barcelona, y el resto se hace, y es un placer, digamos, por poder colaborar con muchas otras instituciones, de manera que no tengo ningún conflicto de intereses en este sentido. Bien, la Tierra es plana. Hombre, esto va a ser que no, porque tendríamos un problema con los mares y las vueltas, pero créanme, existe gente hoy que sigue creyendo que la Tierra es plana. Y de hecho hay varias sociedades que se pelean entre ellas, esto es bastante común, pero la más potente se llama esta de Flat Earth Society. Y si buscan en internet verán argumentos a favor de que la Tierra es plana, que las fotografías de los satélites están trucadas, etcétera, 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 ¿no? Esto hoy en día, Bueno, a partir de esta realidad, digamos, virtual, hay desde hace tiempo una corriente importante en muchos aspectos de la ciencia, que es el negacionismo. El negacionismo, este libro es un libro excelente de Michael Specter, que dice, analiza diferentes ejemplos del negacionismo, y es básicamente o se define negacionismo como la cultura de negar algo que está razonablemente, yo diría, muy bien establecido. Esto lo hace una persona sola, un grupo que puede cuestionar teorías científicas, leyes o hechos que tengan, como digo, una evidencia científica bien establecida, y esto se hace generalmente en contra de una gran mayoría. El volumen de evidencias a favor de algo es de millones, y en el otro caso es de pocas cosas. Pues en contra de esta gran evidencia se hace esta situación, este negacionismo, y por motivos muy diversos, a veces no bien conocidos y que también son objeto de estudio, porque hay gente que se empeña en negar cosas que son bastante evidentes para el resto de los mortales, ¿no? No es un problema nuevo para nada, la Tierra es plana, el cambio climático, todo lo que es la manipulación de ácidos nucleicos, por supuesto cualquier cosa que suene a modificación genética es objeto también de negación, los fármacos, que tienen también detrás toda una teoría a veces en esta situación, y por supuesto las vacunas. Las vacunas también es uno de los aspectos más habitualmente que entran dentro de ese concepto de negacionismo. De forma muy rápida, y aquí hay gente muy experta en esto, el método científico, pues como les digo yo siempre a mis alumnos, hay que tener muchas ideas para tener una buena idea. Si alguien tiene alguna vez una buena idea, pues hay que hacer muchas cosas, experimentos, comprobarlo, rechazarla, crear la teoría, intentar comprender mejor la ciencia y darle vueltas y vueltas y vueltas hasta establecer que algo pues razonablemente explica la realidad. En el otro extremo tenemos el método basado en la fe, que es mucho más sencillo
y por lo tanto es mucho más fácil de transmitir. Esto es muy importante, cuanto más sencilla es una idea, más fácil de colar. Empiece, tenga una idea, ignore toda la evidencia que la contradice y mantenga esta idea para siempre jamás. Esto es mucho más, es una posición más fácil de defender que esta, ¿no? Y la verdad es que nos encontramos en esta encrucijada, la fe contra la razón, el razonamiento científico. Y, si me permiten adelantar, hablamos lenguajes distintos y eso hace que sea difícil entendernos, ¿eh? Y yo tengo bastante experiencia en argumentar con gente contraria a las vacunas o reticente a las vacunas, que es una cosa distinta, y te das cuenta de que a veces dices, es imposible que nos entendamos en algunos aspectos, ¿no? Bien, desde hace tiempo, y la OMS creó un grupo de expertos hace unos años para clarificar la definición, hablaremos primero del grupo, digamos, intermedio, que tiene dudas razonables, que son escépticos con respecto a la vacunación. Estos no niegan la vacunación, sino que plantean problemas o dudas o algunas consideraciones, que es lo que en inglés se denomina vaccine hesitancy, ¿no? Retrasan la vacunación, dicen, no, prefiero ponerla más tarde, esta no me la pongo junta, o algunas pueden incluso rechazar alguna vacuna o varias vacunas en concreto, a pesar de, lógicamente, en la definición que pueden acceder a las vacunas. Una situación distinta es que no pueden acceder, pero en este caso, pudiendo acceder, pues no siguen de alguna manera algunas de las recomendaciones, ¿no? Esta es una situación muy compleja, muy variable en muchas partes del mundo. Tanto el profesor Grisolía como Xavier Bosch han explicado ejemplos anecdóticos de algunas historias de estas en contra de la vacunación. El profesor Martín Moreno también ha explicado el ejemplo concreto sucedido aquí en España con la vacuna del papiloma humano. Cada contexto es distinto. Japón es distinto de Afganistán, es distinto de Nigeria con la polio, es distinto de España con el papiloma humano, y la situación es variable, además, según el momento, el lugar y las vacunas, que puede oscilar en el tiempo, ¿no? No hay datos concretos. Nosotros realizamos hace un tiempo una primera aproximación que puede parecerse a la realidad, no sé si es realmente la realidad o no, a través del Colegio de Médicos, y más o menos en Cataluña la vacunación sistemática, la que está incluida en el calendario vacunal y financiada públicamente, más o menos un 90% de la población acepta sin problemas esta vacunación. Hay un 9% que serían estos que dudan, que no necesariamente son escépticos al 100%, pero que tienen dudas y las quieren plantear y quieren ser escuchados, que se les explique y luego al final toman la decisión que creen más conveniente. Y hay un 1%, yo diría incluso menos de un 1%, que claramente rechazan la vacunación. Y este es un grupo más radical, que tiene un tratamiento y un enfoque razonablemente distinto, como verán, ¿eh? ¿Por qué la gente tiene dudas? Estamos hablando del grupo que duda, ¿no? Bueno, hay influencias que tienen que ver con el contexto, ¿no? Las influencias del contexto, muchas, si van analizando alguna de sus experiencias, los ejemplos que han vivido, que han leído, que han visto aquí, verán que bastantes las tenemos por aquí cerca en diferente combinación, ¿no? ¿Cuál es el entorno mediático? ¿Qué presión hay de los medios de comunicación? ¿Cuáles se posicionan a favor? ¿Cuáles en contra? ¿Cómo son los titulares? Etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de líderes hay y qué grupos de presión hay detrás de esta reticencia? Algunos personajes, por otra parte, muy respetados y respetables, pueden influir a favor o en contra de este problema. En otras partes del mundo, aquí también, quizá en estilos de vida, pero en otras partes del mundo la religión puede ser un factor, en grupos muy concretos. No es exacto, pero se asocia una cierta reticencia a la vacunación, especialmente en España, como en muchas partes del mundo, gente de nivel relativamente alto, buenos estudios universitarios, padres que tienen un buen poder adquisitivo y que tienen estilos de vida, por decirlo así de forma genérica, un poco más naturales o que no creen tanto en la normalidad, que por otra parte pues es bastante gris, del día a día, y por lo tanto pues, bueno, hacen otras cosas, ¿no? También depende de la política sanitaria pública que haya, y obviamente aquí tenemos un clásico malo de la película, siempre que se quiera utilizar como malo de la película, que es la industria farmacéutica. Esto es fácil, echar la culpa a la industria farmacéutica. Yo diría que casi tan fácil como echarse la culpa al gobierno de los Estados Unidos, que siempre tiene la culpa de todo, y ahora más, yo creo que con razón, pues la industria farmacéutica dices, pues también, esto es fácil y bueno, ya lo verán. Luego también hay influencias individuales, ¿no? Influencias individuales y de grupos. Estos ya son, yo diría, más razonables y más personales. ¿Qué tal me ha ido a mí antes o a mis hijos con las vacunas? He tenido un problema, realmente he tenido una reacción
Esto influye, lógicamente, te lo puedes ver de una manera distinta. Esto es muy importante en nuestra sociedad, el conocimiento que los padres y las familias y los profesionales sanitarios también tienen sobre las vacunas. Hay mucho conocimiento de fuentes muy diversas, algunas contrastadas, a las cuales mucha gente no hace caso, algunas sin contrastar, a las cuales mucha gente hace caso. Y esto nosotros lo llamamos, o hay gente que lo llama, infoxicación. O sea, mucha gente está intoxicada por un exceso de información no claramente contrastada. Evidentemente este es un punto muy importante, aquí sí que hay mucho trabajo a hacer siempre, de forma continuada. La confianza fundamental de los padres que vacunan a los niños es al profesional sanitario que les recomienda la vacuna, médico o enfermera. Este es el que normalmente acaba decantando la decisión. Por lo tanto, tenemos que estar los profesionales sanitarios bien preparados y preparados incluso para poder argumentar en este sentido. La confianza en el sistema. Obviamente, si se explica bien, la decisión se basa siempre en el balance riesgo-beneficio, que aquí ya se ha comentado de que en ocasiones es difícil, enfermedades que ya no saben ni lo que es y ni se acuerdan y que son enfermedades de sus abuelos, pues resulta difícil decir, todavía es posible que, porque dice, si esto hace años que no se ve ningún caso, ¿no?, por ejemplo, y esto yo creo que es muy importante, y afortunadamente estamos en la situación todavía buena, vacunarse es lo normal, la norma social es vacunarse, el no vacunarse no es la norma, afortunadamente, en nuestro medio. Los movimientos antivacunas, voy a dedicar un par de diapositivas a los movimientos antivacunas, digamos, si fuera esto un ejemplo político, serían los grupos más radicales o más extremos, ¿no? Estos también utilizan el sistema de defender una idea sencilla, que de forma fácil responde a varios problemas o enfermedades y, desafortunada o afortunadamente, sin argumentos científicos sólidos que la respalden. Esta es una característica bastante constante, es decir, no hay evidencias, ni desde luego de la misma proporción ni en el mismo volumen, a favor en contra de las vacunas. No es un debate científico, el debate científico está superado, es un debate de ideología, de creencia, pero no de ciencia en este momento, ¿no? También va bien, esto lógicamente, pues habitualmente denuncian que los persiguen, que son un grupo que siempre dicen la verdad, que tratan de ayudar y que por eso son silenciados por poderes varios, por los gobiernos, por la industria farmacéutica, por supuesto, por la comunidad científica, por las universidades y los centros de investigación y por los profesionales sanitarios, que en algunos casos admiten que nosotros estamos todos conspirando contra ellos. Formamos parte de una gran conspiración. Hace poco salió un artículo muy interesante, no recuerdo si era en Scientific American o en Nature, que unos de ciencias sociales estudiaron cuántas personas pueden saber un secreto y conspirar sin que este secreto se revele porque alguno habla, ¿no? Alguno se va de la lengua, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, creo que si eran unas 60 personas, el secreto podía durar aproximadamente unos 2 meses. Más de 2 meses ya no duraba. Estos son miles de personas, de manera que más de 100 o 200 se irían de la lengua cada día si estuviéramos todos conchagados, ¿eh? Con lo cual la conspiración será que es que no, básicamente, ¿no? Y es importante que muchas veces tratan de invocar que tiene autoridad científica, en algunos casos la pueden tener, no lo dudo, pero hay otros muchos que no la tienen y juegan a veces con equívocos de títulos, si han estudiado aquí, si son especialistas en esto, y luego buscan los currículums y en muchos casos no es exactamente la realidad. Bien, esto es muy importante para entender algunas de las cosas que nos pasan cada día. Lo más importante, y lo hacen muy bien, porque además esto desde el punto de vista de marketing es mucho más directo, presentan testimonios anecdóticos. Toda la charla de Xavier Bosch, que es excelente, son gráficos, estadísticas, miles de datos. La niña de Alicante en silla de ruedas es una imagen impactante. Y si ponemos a Xavier al lado de la niña en silla de ruedas, pierde Xavier seguro. Es así, desgraciadamente es así. Por lo tanto, los testimonios anecdóticos, luego ya pueden explicar lo que quieran, pero aquello es impactante, ¿no? Una madre que sale, mi hija está mal por esto, ¿no? Esto es tremendo. Y después utilizan algunos trabajos científicos muy estrambóticos en revistas que normalmente no están revisadas, bueno, un poco lío, pero lo ponen al mismo nivel que los 4 o 5 Lancets que ha publicado el grupo de Xavi en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Esto sí que es nuevo en los últimos años, no existía antes, las redes sociales,
muy difíciles de, digamos, de manejar y muy difíciles de entender. Si se fijan y tienen interés y van mirando, los grupos antivacunas autogeneran y autocitan constantemente, y esto da la impresión de que cada vez hay más personas que leen o miran una cita y en realidad si vas sacando tiras del hilo son pocos y son los mismos, y por lo tanto hacen mucho uso de referencias cruzadas. Y aquí hay un pequeño divertimento. Esta es una magnífica película, se llama Primera Página o Primera Plana, de Jack Lemmon y Walter Matthau, que son dos periodistas no muy recomendables para entendernos, pero hay unas frases que si quieres llamar la atención en los medios, pues tienes que saber que tienes que soltar esto y seguramente te harán mucho más caso que si dices cosas más normales, ¿no? Si repites sexo o dinero, tóxico medioambiental, secreto trampa o corrupción, industria farmacéutica, cáncer, vacunas o efectos sobre la salud a largo plazo, tienes garantizado que algún periodista te sacará un titular. La noticia no es hoy 200.000 niños en el mundo no tienen la polio gracias a que han sido vacunados. La noticia es un niño tiene la polio por culpa de la vacuna. Esto es, desgraciadamente es así, y los medios de comunicación, los que no son muy serios y se lo piensan mucho, pues hacen más caso a este titular que a cualquier otra cosa. Para acabar, la dinámica de las redes sociales es muy curiosa, es muy interesante. Este también es un magnífico libro de un gran especialista que es Cass Sunstein, que se llama Rumores, cómo se transmiten los rumores, ¿no? Y entonces, yo cuando empecé a trabajar en estos temas y lo estudié, la verdad es que me deprimí, porque la situación es esta, y es verdad. Dice, una información mejor, intentar corregir de forma clara y contundente una falsedad, no necesariamente anula la falsedad. O sea que dices, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Incluso puede ser contraproducente. Es decir, tú desmientes algo y esto genera todavía más ruido a favor de la parte falsa, ¿no? Y esto se debe a un fenómeno muy curioso que dice que si además intentas debatir de forma razonable, con un grupo antivacuna radical que utiliza todas estas técnicas, y en el otro lado cualquiera de nosotros, puede reforzar la posición del grupo más irrazonable. Dentro de sus seguidores, etcétera, esta posición se refuerza más y eso tiene un nombre que se llama asimilación sesgada. Bien, para terminar, este es el mismo gráfico que les he puesto antes y nosotros habitualmente de forma muy pragmática lo que pensamos es esto, ¿qué hay que hacer, ¿no? Este es nuestro grupo de principal interés. Los padres que vacunan, pues hay que reforzarles y decir que lo están haciendo muy bien, que se explica todo lo que hay novedades, que a veces habrán dudas y hay que explicarlas bien. Estos son nuestros clientes principales. Nuestros segundos clientes son estos. En estos hay que emplear más tiempo, hay que explicar a veces muchas cosas, incluso a veces hay que hacer algún tipo de negociación, pero se pueden llegar a, no diré convencer, pero por lo menos se les puede hacer entrar un poco más dentro de la recomendación habitual. Este grupo de aquí, que son los radicales antivacunas, créanme, lo mejor que pueden hacer es olvidarlo. O sea, es imposible discutir con ellos. Es perder el tiempo, estenosarse la coronaria y acabar tirándote contra una pared. Por lo tanto, da igual. Mi experiencia personal no vale la pena. Razonan de forma distinta y están absolutamente convencidos. No sé si han visto un documental de TV3 que hicimos hace un tiempo que se llamaba ¿Y tú vacunas? Y se cogieron diferentes testimonios de gente que tuvo a favor, en contra, reacciones adversas, etcétera, etcétera. Y uno de los principales líderes de los movimientos antivacunas, que nunca se llaman antivacunas, se llaman Liga por la Libre Vacunación o cosas así, porque no son tontos, es decir, cambian los nombres, salía en el documental y en la entrevista lo único que lograba articular es los que están a favor de la vacunación son fascistas. Y esta era su frase reiterada. Y dices, bueno, pues para que vean ustedes un poco qué tipo de discusión puedes tener con un señor así. Dices, bueno, nos imponen la vacunación y son unos fascistas. Afortunadamente en TV3 no cortaron esta frase, la dejaron como frase del personaje en cuestión, que yo creo que sirvió para que el público se diera cuenta de que, a ver, del todo bien no está. Como que Dios, bueno, pues vamos a dejarlo así, que dejamos estar. Bien. ¿Cómo afrontar la reticencia a la vacunación? No existe una estrategia de intervención única, hay que hablar, hay que escuchar, muy importante, hay que dialogar y muchas cosas, líderes, movilización social, apoyarse en los medios de comunicación, trabajar con ellos, intentar explicar las cosas, hacerles ver las dudas razonables que tenemos y cómo las resolvemos, mucha formación para los profesionales sanitarios, en resumen, informar mejor y en algunos ambientes, aquí quizá no hace falta afortunadamente, ya los tenemos, hay que promover facilidades, incluso incentivos para vacunarse, ¿no?
¿Cómo lo hacemos o qué hemos de hacer todos nosotros? Una colaboración constructiva, discusión transparente, rigurosa, de las ventajas, inconvenientes, fortalezas, debilidades, dudas que sabemos, que creemos, que no sabemos al respecto de cualquier cosa, porque la ciencia, y aquí hay personas con muchos años de trabajo en ciencia, no es nada en concreto, es un proceso y algunas veces funciona y otras no tanto, de manera que también tenemos que admitir que a veces tenemos algunos agujeros que no nos permiten afirmar cosas con mucha categoría. Termino ya. Este es un póster muy conocido de Médicos Sin Fronteras, yo creo que resume muy bien la situación, no hay algo más peligroso que las vacunas, no tenerlas, fundamentalmente esta es la situación. Y para terminar, recuerden, hemos empezado La Tierra es plana, pues hay una rima en inglés que dice las rosas son rojas, el cielo es azul, la Tierra es redonda y las vacunas funcionan, o sea que esto es una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias y encantado de haber podido compartir esos minutos con ustedes. Muchas gracias al doctor Antoni Trilla por otra excelente presentación. Y a continuación el doctor Federico Martinón Torres va a exponernos el tema de la causalidad frente a la casualidad y por qué algunas apariencias engañan. El doctor Martinón Torres es jefe de servicio de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, jefe de pediatría clínica infectológica y traslacional, investigador clínico, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Galicia y profesor titular de la universidad. Realizó la especialidad de AMIR en pediatría en el propio Hospital Clínico Universitario de Santiago y completó su formación en el Children's Memorial Hospital de Chicago. Coordina además la unidad de investigación en vacunas y el grupo de genética, vacunas, infecciones y pediatría del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Su investigación se centra en las vacunas, pero también en las infecciones bacterianas graves, el heliox, la bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, rotavirus y el VPH, específicamente tiene gran interés. Y colabora como experto asesor en vacunas para la Organización Mundial de la Salud. Federico, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Fundación. Para mí es un privilegio poder estar hoy aquí, poder haber podido asistir a la magnífica introducción del profesor Grisolía, que para mí es pues, una oportunidad sin parangón, y espero que en los próximos minutos poder complementar lo que mis compañeros ya han hablado, no solo desde la perspectiva de lo que es el virus papiloma humano y desde la perspectiva de lo que es los problemas de vaccine hesitance y de reticencia a la vacunación, sino dar una visión conjunta de todo ello, una visión que si quieren un tanto personal, pero que se centra sobre todo en una visión práctica y en un aspecto muy específico, o una de las barreras o de las causas más detonantes más importantes en los problemas relativos a la seguridad vacunal, que es la confusión de lo que es la causalidad con la casualidad, algo que en muchas ocasiones da lugar a todos los rumores que se mencionaban hace un momento y a toda la cadena de desinformación y de avatares que llegan a las situaciones actuales de desconfianza frente a la vacuna del virus papiloma, pero frente a las vacunas en general. Permítame empezar con mi potencial conflicto de intereses. Como coordinador de una unidad de investigación en vacunas trabajo prácticamente con todos los promotores de vacunas y aunque no voy a hacer mención específica de ninguna de ellas, he trabajado con todos los promotores también desde diferentes perspectivas de vacunas de virus de papiloma humano. Bueno, empezar hablando de las vacunas, mi verdadero conflicto de intereses es que las vacunas, creo en ellas, creo que funcionan y eso es algo que está fuera de toda discusión. Hay muchas formas de decirlo, a mí me gusta utilizar esta forma numérica de Rino Rapulli, que es uno de los grandes monstruos de la vacunología moderna y que, bueno, llega a cifrar en que aproximadamente con las vacunas que tenemos y usándolas como las estamos utilizando podemos evitar 5 muertes cada minuto de aquí hasta el 2020 y probablemente casi se podría duplicar si estas vacunas llegasen a todo el mundo, ¿no? Pero aparte de esto, que es un hecho conocido, está el tema de que es probablemente la intervención sanitaria activa más segura que podemos tener. Se ha repetido aquí el elevado perfil de seguridad que tienen en general las vacunas,
que están bien recogidos en sus fichas técnicas, los procesos a los que son sometidos en vigilancia, no solo durante su desarrollo, sino en la vigilancia post-comercialización, algo a lo que no sometemos casi prácticamente, o no de una manera tan rigurosa, ningún otro producto o cosa a lo que estamos expuestos, sanitario o no, en el día a día de nuestro día a día, valga la redundancia, y habitualmente lo que suelen producir son efectos menores, locales, transitorios, que son por la mayoría de nosotros conocidos, los hemos sufrido nosotros mismos, son nuestros hijos, y a los que no les damos mayor importancia. Esto, visto así, parece que es el fin del problema y que más o menos la gente lo asume como tal, y así está recogido en los libros de texto, y de una manera o de otra podemos decir que las vacunas no solo funcionan, sino que además son muy seguras. Bien, en el caso particular del virus del papiloma humano, lo primero, o uno de los problemas que ha tenido en toda su trayectoria en estos 10 años, ha sido el pensar por algún momento que la vacuna del virus papiloma era más o menos que cualquier otra vacuna. Y eso era un error, era una vacuna frente a otra enfermedad, con otras implicaciones, pero una vacuna, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, en que ha seguido los mismos requisitos de control, de desarrollo, los mismos controles estrictos en su diseño de programa clínico, en su vigilancia post-comercialización. Para lo malo, pues que podía estar sometido a las tensiones, a los riesgos, a las reticencias que cualquier otra vacuna podía estar sometido, y así ha sido. A mayores habría otros factores que comentaremos, pues la peculiaridad de la población diana y algunos otros factores que pudieron, digamos, complicar todavía más todo el proceso de implementación de la vacuna del virus papiloma humano. Pero podríamos poner aquí centenares de papers, múltiples trabajos. Pongo este como podría poner cualquier otro. Lo cierto es que más allá del desarrollo clínico, hoy sabemos que estas vacunas de las que disponemos son seguras. Ninguna vacuna es 100% segura, las vacunas pueden producir efectos adversos e incluso efectos adversos graves, está constatado en las propias fichas técnicas, pero de forma global podemos decir que la vacuna del virus papiloma humano es una vacuna muy segura. Y es más, con casi 60-70 millones de mujeres y hombres vacunados con estas vacunas, cualquier efecto adverso grave y de corto o medio plazo ya hubiese dado la cara, con lo cual es poco esperable ya ninguna sorpresa, y es más, precisamente por la atención mediática que estas vacunas han tenido, han sido sometidos a controles adicionales, a estudios, revisiones sistemáticas por agencias reguladoras, grupos investigadores, y como muchos otros papers, a mí me gusta señalar lo que dice aquí Julia Brotherton, que después de todos estos estudios es abrumadora la evidencia que soporta el excelente perfil de seguridad de esta vacuna. Bien, hasta aquí la teoría, la parte científica, la parte técnica, y realmente todos o mucha gente, no sé, probablemente los que acuden a una sesión como esta ya están convencidos o tienen una idea más clara o proactiva de lo que son las vacunas, pero asumamos que no es así o que algunos podáis tener dudas. La realidad es que el punto de partida es excelente, pero no tenemos por qué creérnoslo. O alguien puede decir, bueno, esto es simplemente otro paper, otro documento científico. Y es que cuando hablamos de seguridad y cuando hablamos de la percepción de lo que es la seguridad de cualquier principio activo, de cualquier fármaco y de cualquier vacuna, influyen otros muchos factores que no son solo el propio principio activo y su desarrollo clínico. Estoy seguro que a esta diapositiva de la que hablábamos, que nos ratifican la seguridad de las vacunas del virus papiloma humano, si ahora, sabiendo que son absolutamente seguras, pues un azafato o una azafata repartirse ahora las vacunas y que alguien, para que libremente cualquiera se la pudiese poner, de los que no estéis vacunados, yo sí lo estoy, pues posiblemente dirías, bueno, está bien, pero ¿para qué ponérmela? Si es algo inocuo no pasaría nada, pero mucha gente no asumiría ese riesgo. Sin embargo, si esa misma azafata o azafato reparte ahora una aspirina para aliviar el dolor de cabeza que Xavi Bosch nos ha propiciado con su intervención primera, por ejemplo, seguramente sin pensarlo tomaríamos esa aspirina o ese paracetamol para sentirnos mejor, ¿no? Y si vamos a la ficha técnica del paracetamol, aproximadamente como efecto adverso frecuente, o sea, entre el 1 y el 10% de los que toman un comprimido de paracetamol van a tener rinitis, van a tener un espasmo bronquial, una úlcera o una hemorragia intestinal. Y es un riesgo que se asume tranquilamente, todos tomamos fácilmente un AINE sin ninguna dilación y sin ningún tipo de problema con la ficha técnica. Por tanto, el riesgo, este es un riesgo abrumador comparado con el riesgo que asumiríamos poniéndonos cualquier vacuna y específicamente la vacuna del virus papiloma humano porque sí, simplemente poniéndola porque sí. Hablo ahora del daño que puede producir en términos de seguridad para el individuo que recibe la vacuna. Por tanto, esto se resume bien aquí, ¿no? Y es que los miedos sobre los riesgos de vacunación son más personales que poblacionales. Me gusta esta frase
que dice que los riesgos que asustan a la gente y los riesgos que matan a la gente son muy diferentes. Y eso es así. Es decir, que da igual lo que yo diga científicamente, da igual lo que nos diga Xavi, da igual lo que nos diga Tony, la realidad es que una cosa son los hechos objetivos, la parte académica, la parte científica, y otra cosa es la percepción de la población, de las personas, de los individuos sobre estos hechos, ¿no? Entonces, claro, si viéramos en el periódico algo así, todos diríamos, qué tontería, ¿cómo puede salir esto en el periódico, ¿no? Última hora en el periódico El Sensacional. Le tocó la lotería primitiva tras vacunarse frente al virus papiloma humano. Y afirma, fue justo tras la segunda dosis, declaró. Todo el mundo diría, vaya tontería, esto no se publicaría probablemente porque no cumple ninguno de los requisitos que decía el doctor Trilla para estar. O bueno, sí habla de vacuna, podría entrar, pero todo el mundo diría, qué es tontería, esto no tiene ningún sentido, porque generalmente no tendemos a asociar ciertas cosas con fenómenos positivos. Pero desde un punto de vista estadístico, y aunque pueda sonar frívolo, si tenemos en cuenta que hay 70 millones de mujeres y hombres vacunados, teniendo en cuenta que a la lotería de Navidad le toca a uno de cada 85.000, hay mucha gente que justo después de comprar el boleto de Navidad, o de haberse vacunado, perdón, le habrá tocado el premio de Navidad, aunque no tenga ninguna relación desde el punto de vista ni lógico. Es una relación puramente casual, no causal. Esto es un poco lo que quiero discutir y es uno de los elementos centrales que afectan no solo a la vacuna del virus papiloma humano, sino a las vacunas en general. Esto así visto es algo frívolo. Si lo ponemos de una forma más técnica, como pondré a continuación, quizás se puede entender mejor. Pero hay un aspecto que es clave. Si en vez de eso dijéramos, este chico que sale en esta fotografía dice, se vacunó frente al virus del papiloma humano y murió porque le cayó una maceta en la cabeza al salir del centro de salud, saldría un titular, muerte consecuencia de la vacunación del virus papiloma humano. Y habría que ir a la letra pequeña para ver qué fue lo que pasó de verdad. Entonces, todo esto son los elementos no controlados, no científicos, que al final van a determinar que ese individuo particular se vacune o no se vacune, o vacune o no vacune a su hijo o a su hija. Una forma más objetiva y técnica de verlo es la que ilustró en este trabajo que es fantástico de una experta en seguridad vacunal como es Anne Sigris, y que yo me he permitido poner en forma gráfica. Anne Sigris lo que hizo fue analizar en su población cuál era la incidencia de ciertas patologías en ese grupo etario. Entonces lo que hizo es, muy bien, en mi población donde yo trabajo, ingresan cada año entre 50 y 60 adolescentes de entre 9 y 18 años de edad, de cada 100.000 por un debut de una enfermedad diabética, una enfermedad crónica. Es decir, que cada año van a ingresar en su hospital 50 a 60 adolescentes de cada 100.000 de esa área con esta patología. Si lo representamos gráficamente, aquí un año y aquí 100.000 personas de entre 9 y 18 años, cada puntito rojo representa un caso. Con lo cual, esta es Manuela Pérez, que el 3 de febrero, ciudadana 8.500, ingresa en el hospital de Anne Sigris porque tiene un debut diabético. Y esta es Lucita López, ciudadana 87.500, que el 14 de septiembre ingresa en el hospital con un debut diabético. Bien, ahora imaginemos que hacemos una campaña de vacunación en la población y administramos la vacuna del papiloma humano en esa franja de edad y en esa población. Al final del año van a ingresar en el hospital de Anne Sigris entre 50 y 60 mujeres por un debut diabéticos. El problema es que ahora Jacinta ingresa por un debut diabético a la ciudadana 34.000 un día después de haber recibido la primera dosis del virus del papiloma humano. Y Lupita lo hizo pues 2 días después de la segunda dosis. Y Joaquina López, 78.000, fue 2 meses después de la tercera dosis de virus papiloma humano. Eran unas niñas perfectamente sanas que se vacunaron de virus papiloma humano y a continuación ingresaron en el hospital por un cuadro crónico para toda la vida, como es una diabetes. Bien, esto es simplemente una relación casual, una coincidencia en el tiempo. Pero indudablemente separar este hecho, la vacunación, de este caso aquí, es difícil, bueno, es imposible para un familiar, muy difícil y a veces también imposible para el médico que hace la valoración de ese caso. Y solo viendo la fotografía global, para eso tenemos vigilancia epidemiológica, para eso tenemos otros sistemas de control, podemos saber si las vacunas tienen o no que ver con la diabetes. La única forma sería que al final del año aumentasen los puntitos rojos en la gráfica. Pero si al final del año sigue habiendo entre 50 y 60 casos, que era lo que esperábamos, no podemos establecer ninguna relación causal entre esta vacuna o la que fuese y el efecto que estamos observando, en este caso, la diabetes. Este es un ejemplo que podríamos poner para muchas vacunas y para muchas enfermedades, pero que nos habla de la dificultad de cada uno de estos casos de hacer lo que se llama el AEFI,
el establecer la causalidad o no entre lo que observamos como un posible efecto vacunal y esa vacuna. Y ese es el día a día de cualquier vacuna en cualquier sitio. Incluso a los grupos de expertos, el discernir cada uno de estos casos que tiene una clara relación temporal con la vacuna, si es o no debido a la vacuna, es un motivo de controversia y muchas veces lleva tiempo, meses, años, el poder llegar a discernir con claridad si sí o si no hay o no esa relación. Por tanto, el problema es más complejo y hay que entender que la persona que tiene que es este punto y su familia, todo lo demás que yo le cuente no le importa nada. Y al final esté relacionado o no con la vacuna, y es cierto, la madre y normal y la niña está preocupada porque ahora está enferma y antes no lo estaba. Y hay un factor exógeno bien identificable, para ella claramente percibido, que es normal y es natural que tienda a pensar que esa es la causa de su problema. Entonces yo entiendo perfectamente la parte de la familia hasta que el médico esté dubitativo, que ese médico que atienda a esa persona tenga dudas en el futuro de seguir vacunando o con esta vacuna o con la que fuese, pero ese es el verdadero problema que afrontamos con las vacunas del virus papiloma humano o con cualquier vacuna. Por tanto, ¿cómo podemos controlar esto? Pues no creo que haya una fórmula mágica para poder controlar eso, pero sí podemos minimizarlo o podemos reducirlo o de alguna manera potenciar la parte beneficiosa de las vacunas con una buena información y una buena educación, informando no solo a la población general, sino informando y educando a nuestros propios colegas de la profesión sanitaria y los diferentes estamentos y actores que tienen que ver en todo el proceso de la vacunación, desde los agentes sociales a los maestros de escuela, a los medios de comunicación, y a lo largo de los próximos ejemplos creo que quedará todavía mucho más claro qué es lo que quiero decir. Porque aquí se ha hablado, lo que hablamos los de, digamos, este lado de la parte científica, lo que nos mueve es la evidencia científica, las pruebas científicas, y es abrumadora, es casi obscena la cantidad de artículos de alta calidad publicados sustentando el valor de las vacunas del virus de papiloma humano. Y no es de extrañar, podemos ver aquí a Xavi escribiendo un paper tras otro sobre el virus papiloma humano, ¿no? Es decir, que desde un punto de vista técnico-científico no existe ninguna duda de lo que estamos hablando, volviendo ahora al ejemplo del virus papiloma humano. Sin embargo, hay escepticismo profesional, lo hablaba el doctor Tría, es un problema que vemos en el día a día. Hay una importante carga de escepticismo en relación a las vacunas. Es decir, no es que estén en contra, pero adoptan el papel de bueno, no sé, es pronto. El problema es que han pasado 10 años. Y que a lo mejor cuando empezábamos con esas vacunas no todos podemos estar actualizados a todos al 100%, pero 10 años después esto ya no sé si es fácilmente tolerable, por lo menos en el caso de la vacuna del virus papiloma humano. Pero claro, si estamos diciendo que la evidencia es contundente, que está fuera de discusión, algo falla. Porque si esa información de tan alta calidad, innegable e indiscutible, no llega ni siquiera a los médicos, ya que según esta información el 80% del personal de atención primaria no sabe cuándo se pone la vacuna del papiloma y la otra mitad no lo recomienda, yo entiendo que la gente tenga miedo, que la gente que está en la calle, que tiene dudas, va a su médico y su médico le refuerza que no se vacune o le dice no lo sé, no tengo ni idea. Entonces probablemente sean números exagerados, pero nos da una idea de que el problema no es solo de esa madre que no vacuna a su hija o ese padre que no vacuna a su hijo, que el problema es real cuando esa madre que vacuna a su hijo tiene un efecto secundario o un aparente efecto secundario, aunque sea casual, y nadie le da una respuesta en tiempo y en forma que satisfaga esa situación. Todos esos elementos que dependen de muchas personas diferentes, no solo de la vacuna, fijaos que la vacuna al final es solo un elemento más, no se tienen en consideración y generan un caldo de cultivo que es el que da lugar a las situaciones como las que estamos viendo. Porque desde un punto de vista profesional yo lo tengo claro. A día de hoy un médico que no recomienda la vacuna del virus papiloma humano está obsoleto desde el punto de vista del virus de papiloma humano y posiblemente pueda estar obsoleto en otros temas porque se estudia tan poco de otras cosas. Ya no estamos en el 2005, 2006, estamos en el 2017 y la cantidad y la evidencia científica, la experiencia acumulada está fuera de discusión. Por tanto, el médico aquí tiene una responsabilidad diferente que la madre o el padre que toma una decisión informada, basándose en lo que le dice el médico, pero que como vemos, el 80% tiene una idea errónea o no tiene una formación adecuada o sencillamente está plenamente desactualizado. Por tanto, en este problema de la aceptación de las vacunas y de las coberturas vacunales y de la resistencia a la vacunación, hay muchas responsabilidades, no son solo problema de una cosa o de uno de los actores, es un problema en conjunto en el que todos tenemos responsabilidad. Y claro,
Si esa persona que se va a vacunar no encuentra la información, su médico no es capaz de dar la información adecuada, ¿a dónde va? Al doctor Google. Y el doctor Google no le gustan las vacunas en general. Y cualquier cosa que uno meta en Google relacionado con vacunas, los resultados sobre cualquier vacuna van a ser en general negativos o muy negativos, por motivos que no viene aquí al caso discutir, pero podéis probarlo, ya lo habréis hecho y lo comprobaréis. Pero si objetivamente analizamos en el terreno del virus papiloma humano, qué es lo que dice el doctor Google, pues por ejemplo en este trabajo que se publicaba ya hace algunos años de MySpace, uno de los blogs más famosos, prácticamente la mitad de la información que había en relación al virus papiloma humano era totalmente negativa o ambigua. No tiene nada que ver con la evidencia científica que decíamos que es brutalmente contundente y no hay discusión desde un punto de vista científico, pero algo falla, porque eso no llega ni a los colegas ni llega a la población general, con lo cual algo está fallando. Desde luego, en la discusión entre adolescentes no llega. Pero cuando preguntamos, esto también tiene ya algún tiempo, preguntábamos al doctor Google las preguntas que cualquier madre, que cualquier adolescente podía preguntar. ¿La vacuna del papiloma es segura? ¿Debería vacunarme? ¿Qué debo hacer? Las respuestas prácticamente en un tercio, una de cada 3 respuestas, eran altamente disuasorias y no estaban científicamente sustentadas. Al doctor Google le da igual la evidencia científica, al doctor Google le da igual la valoración que vayan a hacer después de su currículum. Entre otras cosas, bueno, no sé, no le iría muy bien porque lo único que cuenta en este país de currículum es la antigüedad, ¿no? Pero bueno, ya empieza a tener sus años el doctor Google, podría sacarme también a mí el puesto. Pero lo que quiero decir es que realmente al final no importa cuán contundentes son los papers, no importa cuántos papers más escriba Xavi sobre esto. El problema es que hay un gap muy importante entre esa evidencia científica y cómo llega y a dónde llega y cómo se transmite entre los profesionales, pero también a la población general. Y la población general normal busca cómo subsistir a esta situación. Claro, si todo este caldo de cultivo, donde hay una evidencia científica magnífica publicada en revistas de primer decil y primer cuartil, con médicos que no se enteran de esa evidencia, que ni la leen o si la leen no la entienden y si no la entienden no la quieren saber, con las autoridades que no hacen un programa adecuado formativo ante una medida de este calado como es implementar cualquier vacuna, informar y formar de una forma sistemática y coordinada a toda la población, a todos los profesionales sanitarios, con una información disuasoria en internet y en los medios, en las redes sociales. Con todos esos ingredientes, con todo ese bosque, solo te falta encender una cerilla. Y la cerilla es pues cualquier noticia negativa que va a ser fácilmente, como indicaba el doctor Trilla, una plana de un periódico. Y que además es razonable. Si mi hija, que estaba bien, le pongo la vacuna y de repente tiene diabetes y acaban de empezar a vacunar, yo también iría al periódico y protestaría al médico y diría, pero oiga, ¿qué está pasando? Mi hija ayer estaba sana y ahora ingresa con una diabetes. ¿Y usted me quiere decir que no tiene que ver con la vacuna? Pues es difícil. Desde luego ese médico no le puede decir ni que sí ni que no, eso seguro. Pero aparte de no poder decir de entrada ni que sí ni que no, es normal y es razonable que tenga esa duda. Pero ¿qué pasa? En este contexto, y esto es vulgar, estos son todas de vacunas de virus de papiloma humano, y en todos los países en que se ha implementado ha habido titulares de todo tipo en relación a seguridad vacunal, pues se genera ya la situación de crisis como la que vivimos en España y como la que se ha vivido en otros países. Entonces, yo no entro aquí qué es lo que pasó o no con estas niñas. Solo sé que siento lo que le haya podido pasar a esas niñas porque eran niñas que antes estaban bien y por lo que fuera luego no estaban bien, y ese es el primer problema. Segundo, desconozco si el tratamiento fue el adecuado desde el punto de vista informativo, seguramente sí, pero en cualquier caso nada que tú le puedas contar a un padre cuando su hijo está enfermo ni le va a aliviar ni le va a contentar. Pero yo ya no entro en esa parte, que tiene otras connotaciones, entro en la cascada que a partir de estas noticias se produce en un contexto de desinformación, en un contexto de descoordinación, en un contexto de no tener planes preparados para asumir estas situaciones. Entonces los medios de comunicación empiezan a dar la voz a todo quisqui. Y entonces de repente se empiezan a agrupar un montón de gente, por ejemplo, para quitar la vacuna del virus papiloma humano, que pasó justo a continuación de todo esto. Y se genera una moratoria y se crea una asociación científico-sociosanitaria donde hay 10.000 científicos. Yo nunca supe que hubiera tantos científicos en España. Más de 10.000 científicos en España que firman a ciegas un papel según lo que dicen que la vacuna del papiloma hay que quitarla porque no vale para nada, es mala y hace daño, ¿no? Bueno, lo primero, volvemos en cuanto a arañas en la superficie de estas cosas, es que si tú coges una página al azar de aquella declaración, empiezas a ver Teresa acupuntora, Rafael bombero, María traductora, María Jesús podóloga, es decir, personas, ciudadanos muy respetables, pero de ahí a que sean las personas que tengan que tomar las decisiones de salud pública de un país, queda mucho por andar.
Y esta es la realidad de esta moratoria. Aún así, y tristemente, dentro de estos 10.000, y tú los habías contado, habría a lo mejor un 10% de profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, o por lo menos autoetiquetados como tal, los que te pidieran el certificado para demostrarlo. Es decir, que sí que hay una importante responsabilidad del componente de profesionales sanitarios en toda esta reticencia a la vacunación. Por tanto, está todo el lío montado. Empiezan a salir en la televisión gente, y alguna gente que busca su minuto de gloria profesionalmente porque no es capaz de publicar un paper o de hacer otra cosa y dice, esta es la mía. Y sale y dice, no digo que esté mal, pero es pronto, vamos a esperar. Minuto de gloria. Ya tienes a un líder para hablar de que vamos a esperar, es pronto, y adoptar la postura de escepticemia, ¿no? Es claro, esto te produce una rabia horrible, porque aunque tú sabes que la evidencia científica es contundente, a mí nadie me pregunta nada. No llama a nadie a Xavi Bosch y dice, oye, ¿qué opinas de la moratoria? No, él dice, pero por Dios, esto es un... pero mira, se acaba de publicar en el Lancet esto, ¿no? Lo que tiene un impacto en la población global no es el Lancet, es ese titular de periódico y la moratoria, y todo lo demás da igual. Y esto tiene unas consecuencias, y las consecuencias es que lo que fastidió sin duda a aquellas niñas, fuera o no debido por la vacuna, tuviera o no que ver con las vacunas, ha generado que otros muchísimos centenares y miles de niñas se queden fastidiados para siempre, por un manejo inadecuado de esa situación de crisis en las que todos tenemos una parte de responsabilidad. Y así, pues una de cada 4 niñas gallegas no se vacuna, y así en el resto de España. Y nos ha llevado años recuperar las tasas de vacunación. ¿Y por qué digo que es un manejo global de las crisis? Porque estas crisis que pasan en todos los sitios no se manejan igual en todos los sitios. En el Reino Unido se murió una niña en el contexto de la vacunación de virus papiloma humano, y al día siguiente, en el mismo periódico, en la misma plana, salían explicando que la niña se había muerto de un cáncer, y que coincidió que fue un cáncer de debut brusco, y coincidió, elemento coincidental no causal, casualidad no causalidad, que había sido una coincidencia en el tiempo y que había otra causa. Pero fue una respuesta desde el punto de vista de comunicación real, y no hubo ningún problema de cobertura en ese país. Entonces, todo esto genera consecuencias no solo para la vacuna del virus papiloma, sino para todas las vacunas. Ya no teníamos difteria y ahora volvemos a tener difteria. ¿Os acordáis? Se ha muerto una niña en Olot como consecuencia de la difteria. ¿Y cuál es el aprendizaje de nuestros medios de comunicación? Reabrimos el debate sobre vacunas sí o vacunas no. Vamos a ver. Este es el punto en el que estamos. Para los que trabajamos en vacunas, es tan doloroso o tan absurdo este titular como este de aquí. Es igual. Es decir, si tú lees en el periódico vacunas sí o no, nuevo caso de muerte, reabre el debate, la gente dice, bueno, habrá que ver. Si con un caso de violencia de género saliésemos maltrato sí o no, nuevo caso de muerte por violencia, reabre el debate, la gente se rasgaría las vestiduras. Es para que veáis hasta qué punto estamos separados, los que estamos trabajando en la parte científica de las vacunas, de la realidad. En el sentido de que esto es lo que nosotros sentimos cuando vemos esos titulares. Es decir, es absurdo, no hay forma de razonarlos ni de explicarlos. ¿Cómo es posible que alguien ponga eso en el medio de comunicación? Entonces, quiero terminar ya con un ejemplo similar, pero en cualquier otro país. Por ejemplo, en la crisis de Kazajstán. Entonces, en Kazajstán se produce una crisis, sabéis que es un país grande, el 9º más grande de todo el mundo, y hicieron una campaña de vacunación con una vacuna bien conocida y bien antigua, como es la vacuna del sarampión. Se inicia una campaña de vacunación suplementaria en casi 1 millón de adolescentes, y se muere un niño. Y se monta la de San Quintín. Se muere un niño, va a los medios de comunicación, y prácticamente se colapsa el país. ¿Por qué? Porque empieza una campaña de difusión a través de los medios de comunicación, y aparte de la difusión en los medios de comunicación, se empieza a activar todas las redes sociales y todos los padres empiezan a grabar a sus hijos y a ponerlos en las redes, y se monta un fenómeno que colapsa realmente el país. Tengo un ejemplo, no sé si funcionará, que espero que sí. Bueno, no funciona. Os iba a poner un vídeo de esas crisis. Dan miedo para alguien que no es un profesional. Dan miedo, os lo pongo luego, si no. Entonces se veía el vídeo de cualquiera de esos vídeos que ponían en YouTube de una niña que después de vacunar estaba convulsionando, babeando, con los ojos perdidos, y que desde un punto de vista profesional no hay ninguna duda de que no es una convulsión, era una reacción de conversión, era otro tipo de cuadros, pero que normal para una persona no habituada, para sus padres por supuesto, ya no digamos para un médico que no esté formado o que no sea especialista, aquello es una convulsión, y entonces empieza una cadena de acciones médicas probablemente que en vez de mejorar la situación de ese paciente incluso la empeoran. Y esto llevó nada menos que a cientos de hospitalizaciones en el país, que no es baladí. Cientos de adolescentes ingresados en diferentes hospitales
como consecuencia de lo que se etiquetaron como efectos adversos por la vacunación. Esto creó una crisis global y fuimos desde una misión desde la Organización Mundial de la Salud para investigar y tratar de tomar las medidas y tratar de contrarrestar aquella situación. Bien, se analizó, se vieron todos los datos y, por resumirlo, lo que pasó allí es lo mismo que os acabo de contar. Ese niño realmente, el caso índice, murió de una enfermedad meningocócica, de una meningitis, nada que ver con la vacuna, ni siquiera con el sarampión. Pero ya era tarde, cuando salió la autopsia era tarde. Era simplemente un caso coincidental, o sea, un niño que se murió en el momento que se administró la vacuna, que nada tenía que ver. Y eso desencadenó, por una mala previsión de la campaña que se estaban vacunando en las escuelas, reacciones de histeria, reacciones de ansiedad ante la vacunación, y en una edad sensible unos empezaron a copiarse a otros. ¿Y cómo creéis que sabemos que estos más de 100 niños hospitalizados tenían un fenómeno de conversión y que no era relacionado con la vacuna? Porque curiosamente, los niños del clúster del norte, del sur, del este y del oeste convulsionaban todos iguales entre ellos, pero distintos unos de otros. Es decir, los de aquí hacían así, los de aquí hacían así y los de aquí así. No es broma. Cuidado, no estoy diciendo que no estuvieran mal esos niños, estaban ingresados, no era fácil resolverlos, estaban sufriendo ellos y sus familias. No estoy en absoluto quitándole ni un mínimo de importancia. Lo que estoy hablando es que no era un fenómeno causal relacionado con la vacuna, pero las propias autoridades sanitarias suspendieron la campaña de vacunación. Por tanto, hay un elemento adicional y es cuando las autoridades sanitarias, como el ejemplo que ponía Xavi Bosch de Japón, encima y con los datos objetivos y con todos en contra, lo hacen todavía peor. Y entonces tenemos situaciones como la que estábamos describiendo. Y esto era un fenómeno pues psicogénico en masa, ¿no? Entonces termino ya, porque me estoy alargando mucho. En vacunas la buena intención no basta, igual que tenemos ejemplos en el día a día en nuestro propio país. Las vacunas solo funcionan si se utilizan y hay que utilizarlas correctamente. En el caso de las vacunas del virus papiloma humano está claro, está dicho por activa y por pasiva. Científicamente no hay ningún resquicio de duda de que son seguras, pero para que funcionen hay que utilizarlas y aparte de la información y la educación necesitamos coordinación y también, ¿por qué no?, control de los propios reguladores para que no pase pues, lo que ha pasado en Japón o lo que ha pasado ahora en Kazajstán o lo que pasó ahora mismo hace poco en Francia con el rotavirus y lo que pasará o lo que pasó en España con una de las vacunas de rotavirus o lo que pasa en otros países con otras vacunas. Es decir, que aunque sea con buena fe no se atengan ni a la evidencia científica ni a lo que debería mover cualquier acción vacunal. Y es que desde una perspectiva científica esto es lo que importa, la evidencia científica. Y un profesional que no está en este lado está en este otro lado, punto. Está en el lado de la divulgación, está en el lado de los que buscan portadas, está en el lado de X personas que no están o no tienen ningún crédito científico y que tienen otros intereses o tienen otros conflictos de intereses diferentes a la salud. Y la realidad es que, me gusta esta diapositiva para acabar, esta señora dice, mi generación vio el fin de la viruela, esta dice, mi generación vio el fin de la polio, esta dice, mi generación dejó de vacunar a sus hijos y esta niña dice, mi generación verá el regreso de estas infecciones mortales. Y esto que parece una broma, lo hemos visto con la niña de Lot en el 2015 y ayer, lo habéis visto en el periódico, moría cerca de allí otra niña de meningitis C, una enfermedad prevenible mediante vacunación. Es decir, que todo lo que estamos haciendo sí tiene consecuencias. Y tiene consecuencias para las que menos culpa tienen los más vulnerables, aquellos que se pueden beneficiar de la vacunación. Y esta es una idea final con la que os dejo, y es que todos tendemos a pensar que vacunarse es hacer algo activo, y lo es, ponerse una inyección o administrarla intranasalmente. Pero una idea que la gente no tiene clara es que no vacunarse es una decisión activa que conlleva riesgos. Y ese es realmente el mensaje con el que nos tenemos que quedar cada vez que dudamos ante una recomendación de vacunación o cada vez que dudamos si deberíamos o no vacunarnos. Y nada más, muchas gracias. Realmente ha sido tan interesante que yo no he hecho ni de timekeeper. Se supone que tendría que haber cortado también un poquito antes a los ponentes porque nos hemos pasado ya unos minutos, concretamente 13, de lo que es la hora de finalización. Uno de nuestros ponentes se ha tenido que ir, pero tenemos aquí al doctor Xavi Bosch y al doctor Federico Martinó y evidentemente no creo que debamos perder la ocasión de dedicar, si nos dan permiso, de unos 10 minutos o lo que sea posible a un pequeño debate, a dar la oportunidad de tomar la palabra, hacer algún comentario. Pues sí, aprovechar que me he identificado en varios puntos de los que se ha intervenido, tanto Xavier como Federico,
Pero mira, yo represento a la Asociación de Polio y Síndrome Postpolio. Soy esa generación que no recibió la vacuna. Vamos a decir desafortunadamente, vamos a decir negligencia en los 15 años hasta su aplicación en el 64, pero nos juntamos una generación que padecemos el síndrome postpolio 50 años después. Un segundo ataque de polio. La OMG Mundial de la Salud reconoce el síndrome con el 34. Nos encontramos con las instituciones en el que, salvo los informes o estudios del Instituto Guttmann o del Carlos III, que es donde nosotros hemos podido tener algo de información, y las relaciones que tenemos en estos momentos con la Consellería, que es un diálogo, pero no hay una facilidad para poder tener ningún problema paliativo, no curativo, pero no lo tenemos. Si además que nosotros no recibimos la vacuna, acudimos a una asistencia primaria en el que le explicas que soy un polio y entenderéis que mi hija no sabe lo que es la polio, que no hay una unidad central donde podamos ser recibidos o tener un protocolo de derivación donde podamos tener traumatólogos y neurólogos, porque en estos momentos ya no es una enfermedad infecciosa, ya hemos pasado por quirófanos y carnicería de traumatólogos, bueno, entre comillas, y nuestro problema ahora es neurológico. Es decir, el 80% de nosotros, el 80% está sufriéndolo y la mayoría son mujeres. En estos momentos, un seguimiento para conseguir llegar a un departamento de neurología para tratamiento del síndrome postpolio, no identificamos a neurólogos. Sí, en Valencia está la unidad especialista en la FE, la doctora Sevilla, o puede estar en el clínico, no sé el nombre, pero esa comunicación o ese servicio a quienes han padecido una enfermedad, como antes se decía, no existe la polio, existe el silencio, porque la gente ya no se acuerda de la polio, pero sí que estamos unos afectados. Tenemos un problema o una ventaja para la comunidad científica, no, para la comunidad política, ¿no? Es decir, o las instituciones. Eso es un problema con periodo de caducidad, porque si terminamos nosotros, hemos terminado. En Europa, en los demás sitios continúa la enfermedad. Ese debate era en cuanto al silencio que se había dicho de la enfermedad, ese debate era en que si participábamos o no con las comunidades en favor de las vacunas, que evidentemente somos partidarios de ellas, y a pesar de ello hubo dos problemas de implantación cuando la vacuna en 63-64, si era la vacuna del turrón, el Silk o la de la otra, no me acuerdo. O sea, en el que dentro de la asociación sí que hay afectados de polio, no por la polio, sino por haber recibido la vacuna en la primera dosis. En estos momentos, por el medio de la tarjeta sanitaria, la SIP, tenemos 2.153 afectados de síndrome postpolio en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, si no les parece mal. Como estamos tan mal de tiempo, vamos a recoger varias intervenciones, con lo cual nadie se quede reprimido sin haber podido hablar, y luego les damos respuesta. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quiero preguntar. Las personas que ya no somos adolescentes, ¿podemos vacunarnos del virus del papiloma? ¿O ya somos demasiado viejos y no tenemos esperanzas de hacer anticuerpos? Muy bien, tomamos nota. Más. Doctor Zanón. Solamente hacer un breve comentario. Realmente, ante estos hechos de estas asociaciones raras del doctor Gervás, que lo he visto yo ahí, que ha salido de una foto, en fin, pero de alguna manera esto se ve aumentado o facilitado por estos problemas que han habido últimamente de desabastecimientos, y estoy hablando de las vacunas como de tétanos, como las más corrientes, hepatitis A, hepatitis B. Eso, evidentemente, si está justificado, debiera haberse explicado bien. Lo hemos sufrido nosotros porque somos los que damos la cara a los pacientes que nos vienen y ya tienes vacuna, no la tengo, pero yo no la puedo pintar. No, eso es una cosa que debería de cuidarse mucho y explicarse a los médicos y a todos los de la sociedad, porque claro, evidentemente genera muchos problemas y desconfianzas. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿No? Vamos a ver, sobre el síndrome de postpolio. Bueno, ¿qué puedo decir? Que afortunadamente estamos cerca de poder evitar que esto vuelva a pasar.
Y digo cerca, pero muy lejos, porque como sabéis, volvemos a tener polio en Europa, en Ucrania. Todavía hay polio en sitios, bueno, fundamentalmente los vestigios que quedan de polio activos son consecuencia de terrorismo y de otras cosas que nada tienen que ver ni siquiera con la disponibilidad de vacunas, ¿no? Y las víctimas de la polio y luego las víctimas secundarias de los beneficios de la polio, ¿no? En posvacunación, pues es una realidad, pero en mi capacidad de pediatra no es poco lo que yo puedo aportar más que mi simpatía con la causa, y que evidentemente pues, es un colectivo con unos problemas específicos y que necesitan una atención especial, y que bueno, yo supongo que de una manera u otra hay que trabajar para que eso se garantice, ¿no? Pero somos los propios pacientes, no estamos movilizando a la comunidad científica. No, somos muy conscientes, además tiene mucho mérito la Asociación de Afectados. Evidentemente son personas que han sufrido durante mucho tiempo, ha ido empeorándose la situación, y lo que se necesita en este caso no es tanto atención inmunológica, sino neurológica, como hemos hablado anteriormente, con procesos de neuroestimulación y con evidentemente unidades especializadas. Eso se está haciendo además, como sabe mejor que yo, no solamente a nivel de la Comunidad Valenciana, sino a nivel de España y a nivel de los países que en esa transición, en nuestro caso fue 1963, 64... 63, 64 se empezó a aplicar la primera. Y hubo esa ventana de tiempo de personas que se quedaron muchas veces sin vacunar, y ese problema está ahí. Vamos, nuestro apoyo en lo que se pueda. Eso evidentemente al final son los servicios de neurología, como estaba hablando, en los diferentes hospitales, los que les pueden dar un mejor apoyo asistencial. Y luego también es un tema incluso de compensación o de lo que fuere. Sé que tiene sus reivindicaciones y le deseo lo mejor. Por un lado está esas trabas, y por otro lado es lo que estamos diciendo, una primera vacuna y una segunda vacuna. Pues la enfermedad como la polio tiene un primer ataque y un segundo ataque. Es decir, ¿dónde está el desarrollo científico para conseguir prevenir ese segundo ataque? Porque está medido ya por el factor tiempo de experiencia, 40, 45 años, posterior a la polio. Yo creo que es un tema tan importante que quizá merezca en algún caso organizar una reunión sobre ello con especialistas. Lanzamos eso a la mesa para colaborar con nosotros. La doctora Vendala preguntaba sobre la vacunabilidad de las personas que no son adolescentes en este momento. Sí, la vacuna funciona igual. Sí. Los estudios en fase 3 han llegado hasta 55 años y la protección es exactamente la misma. Lo único que hay que recordar es que no es una vacuna terapéutica, que si la persona está infectada sin saberlo, esa vacuna no va a resolver la infección que lleva encima. Y ese riesgo latente es el que tiene que, en este caso, afrontarse con el screening, con el cribado. Cribado también de nueva generación, porque las vacunas es la protección primaria y el screening con test de VPH es la prevención secundaria. Y este test está solamente ahora entrando en la comunidad médica española, solamente entrando. Pero claramente una persona que decide que a los 50 años va a cambiar de vida y se monta un restaurante en el Caribe a todo tren, puede vacunarse y le irá muy bien. O sea, si se va a meter monja, no le falta. Si se va a meter monja, le hace menos falta. No hay cero absoluto. Pues yo corregiría con gran placer a Xavi, porque depende de lo que hubiera hecho la monja antes de entrar a monja. Porque hay un papel importante de las vacunas que, como bien decía Xavi, las vacunas no son capaces de modificar infecciones en curso, lesiones activas, pero sí se ha visto una capacidad de prevención de recurrencias o reactivaciones en sujetos que ya han pasado una lesión o una infección y que han sido capaces de eliminarla de forma natural. Por tanto, el papel de la vacunación, incluso ya en nuestro propio país, en ciertas comunidades, está incluido en indicaciones específicas de personas con antecedentes de patología y de lesiones o de cánceres previos VPH. En sí mismo es una indicación al margen de la edad, con lo cual... Muy bien. ¿Y algún comentario, alguna respuesta al comentario del doctor Vicente Zanó? Sobre la disponibilidad de vacunas. Es un tema complicado. Yo creo que tiene relación con lo que hemos hablado aquí. Hace falta hacer una información mucho más clara, porque si no,
lo que haces es disgregar la coordinación que tiene que haber entre los diferentes agentes. Es decir, si tú tienes que enfrentarte con las familias o con los padres o con los pacientes y estás desinformado, tú a tu vez te desenganchas de la propia autoridad sanitaria porque te ha dejado a ti en esa situación. El de la autoridad sanitaria se enfada con el de laboratorio que no le ha aclarado porque no hay un suministro. Y al final, aunque todos tienen el problema común y todos podrían o deberían estar de acuerdo, porque a lo mejor no hay nadie culpable o todos son un poco culpables, se genera más cisma, más desinformación y más... El tema del desabastecimiento es complejo, hay diferentes razones en todo ello, pero bueno, digamos que de algún modo se ha sobrepasado la capacidad, o sea, la demanda ha aumentado más que la capacidad de producción de ciertos antígenos y esto ha dado a una situación de rotura de stocks en ciertas vacunas coincidentes con otras roturas de stocks que nada tienen que ver con el fenómeno de fabricación, sino que son de nuevas vacunas. Todo esto combinado pues ha dado lugar a que ahora parezca que no hay vacunas, ¿no? Y bueno, ha habido ciertas limitaciones y hay otro efecto a mayores adicional que es la corrección por precio, es decir, ahí o se acaban antes en función del precio que tú pagues por esas vacunas. Muy bien, pues yo me gustaría hacer como un comentario de que hemos aprendido mucho durante la sesión de hoy. Evidentemente, la diferencia entre los reticentes y los radicales nos ha quedado muy clara y a su vez yo creo que todo el mundo merece respeto y evidentemente, aunque en definitiva y en ocasiones que el acuerdo va a ser muy difícil con grupos que utilizan unos engramas mentales de una forma de razonar muy distinta a nosotros. Pero en cualquier caso se ve que es optimista la situación de que más del 90% realmente entiende todos los fundamentos científicos y el resto, otro 9%, pues forma parte de estos reticentes que son reductibles a la argumentación lógica y por lo tanto hay mucho lugar para el optimismo y mucho lugar para poder hacer las cosas bien. En segundo lugar, evidentemente que no es lo mismo casualidad que causalidad, evidentemente lo ha dejado clarísimamente el doctor Martinón Torres. Ahí tenemos que ver que coincidencias en el tiempo, lo mismo que tampoco, efectivamente, si salimos de aquí y resulta que nos enteramos que nos ha tocado la primitiva, ojalá, que hoy es jueves, lo podemos asociar a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, a la cual dedicaremos todos nuestros fondos, podría ser, porque es una relación causal. Pero vamos, en cualquier caso está claro que se requiere una serie de rigor científico para establecer una relación de causalidad. Incluso ya Sir Austin Bradford Hill, ¿verdad?, decía una serie de criterios que tenía que haber consistencia, fuerza de la asociación, especificidad, analogía, relación temporal, relación dosis-respuesta, gradiente temporal, analogía y experimentación. O sea, hay muchos criterios más allá de la mera coincidencia en el tiempo. Y otro tema que creo que ha quedado muy bien plasmado en la presentación de Xavier Bosch es los resultados tras 10 años de vacunación del VPH, con resultados muy positivos, tanto en efectividad como a su vez en una convicción de que la seguridad está ahí. Creo que además es fundamental algo que ha mencionado y a su vez una buena noticia, lo que ha mencionado un poco que nos da lugar a una preocupación es que se protege más a los más ricos, que es los países más ricos, que es lo habitual, y sin embargo los más vulnerables y más necesitados muchas veces pues están menos protegidos, y eso es así. Pero a su vez lo que sí que es magnífica noticia es de que el grupo Gavi, que es la Alianza Global para la Inmunización y la Vacunación, pues ha incluido a la vacuna entre las que financia y apoya. Y ni que decir tiene que hemos hablado de muchos personajes, no voy a citar los diferentes nombres, algunos, pero sí voy a citar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sabemos que no es un poco escéptico, digámoslo de esa manera. Vamos a ver si se convence poco a poco del valor inmenso de las vacunas, pero existe otro ciudadano que es de los más ricos del mundo, si no es el más, que es Bill Gates, que está ayudando muchísimo al programa de vacunación en el mundo. Es decir, hay acciones filantrópicas convencidas de que la vacunación es rigurosa, porque estas personas no invierten en algo que no tenga un resultado, se ocupan además de verificar que aquello ha tenido unas consecuencias,
y la Fundación Bill y Melinda Gates está dedicando pues miles de millones para la vacunación en África y en otros continentes, cosa que es digna además de elogio, pero también digna de saber que como estas personas que a su vez siempre están intentando comprobar que su inversión está bien hecha, también nos está diciendo desde el punto de vista costo-efectividad, la inversión está bien hecha porque realmente al final las vacunas son, como hemos dicho anteriormente, evidentemente el instrumento principal de prevención en salud pública. Y cualquier cosa que hagamos cuando haya algún tema de efectos secundarios, problemas o lo que fuera, tiene que estar presidido por el rigor científico, por encima de otra consideración, para estar seguro de que lo hacemos con honestidad y con el mejor de nuestros conocimientos, para conseguir lo que estamos intentando conseguir, que es en realidad promover la salud de la población y protegerla. Muchas gracias, ha sido un placer.